1:20 de la tarde. Vos es que Marcelo Birmacher es uno de los 4 guionistas que trabajan conmigo en Periodismo para Todos. Los otros son Miguel Gorcoin, Esteban Darano, y ahora se agregó Diego Scott al equipo. Y hoy escribe Marcelo una columna en Clarín que se llama El consenso sobre nuestro pasado herido. Y dice Birmacher, voy a leer solo el comienzo: el pasado 24 de marzo, en el contexto del Día de la Memoria, las oradoras del acto central kirchnerista en Plaza de Mayo terminaron de sellar en público un paradigma. El pasado de cada argentino depende de si apoya o no al actual gobierno. El pasado de cada argentino depende de si apoya o no al actual gobierno. Si el individuo apoya a la Presidente, su pasado, aun cuando haya sido funcionario de la dictadura 76-83 o la haya defendido explícitamente, será pasteurizado o eliminado. Si el individuo disiente con la Presidente, se le inventará un pasado de complicidad con la dictadura. Se le pondrá la lupa sobre actitudes sospechosas, tales como haber desarrollado cualquier tipo de actividad comercial entre los años 76 y 83. Lo que plantea Marcelo es algo que venimos hablando hace mucho tiempo, y que es la manipulación deliberada de la historia. Esto se está dando en varios frentes, de lo que Horacio González llamaría, que para mí es un concepto realmente siniestro, sobre lo que hablamos la otra vez, la batalla cultural. A mí me encantaría que alguna vez nos explicaran qué es la batalla cultural. Y la idea es hablar de este tema y otros, claro, con Hilda Sábato, que está acá con nosotros y va a estar hasta las 2 de la tarde. Hilda Sábato es doctora en Historia, es profesor titular en la UBA, investigadora del CONICET, es hija del físico Jorge Sábato y sobrina nieta de Ernesto Sábato, una persona formada en la cultura de izquierda de los 60, y la semana pasada Hilda fue una de las firmantes de un pronunciamiento de repudio a la destitución de José Antonio Pérez Goyán, que es director del Museo Histórico Nacional. ¿Por qué? Porque Pérez Goyán fue reemplazado por la historiadora Ultra K, Araceli Bellota, autora de Las Mujeres de Perón, y miembro de un instituto muy polémico, que es el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino, Manuel Dorrego, que creo que dirige Pacho O'Donnell, ¿no? ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo va? Muy bien, buenos días. ¿Había leído esa columna de Birmacher? Sí, la había leído y me pareció buenísima, realmente me pareció muy buena. ¿Qué le pasa a este gobierno con la historia? La historia siempre juega en la política y siempre ha jugado en todos los gobiernos. Y sobre todo uno tiene que pensar que el pasado, más que la historia, y hay que diferenciar entre el pasado y la historia, ¿no? El pasado de un país, bueno, no es propiedad de nadie, y cada uno puede buscar en ese pasado y hacer de ese pasado una cantera para sus propios relatos fundadores, mitos, novelas, lo que sea. Ahora, desde ese punto de vista, todos los gobiernos han recurrido al pasado para buscar sus genealogías, para buscar sus héroes, para buscar sus figuras rectoras. Y eso habla de los valores de cada quien, ¿no es cierto? Entonces, eso no es ningún escándalo, por decirlo así. Ahora, el problema es cuando pasamos a otro territorio, y es el territorio de cómo ese pasado se constituye en un relato más bien por fuera de lo que sería el relato de un partido o de un gobierno. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Claro. En ese sentido. Entonces, que el gobierno tenga héroes predilectos, figuras, no le hace mal a nadie. Digamos. El problema es que quiere imponerlo a los demás. Claro. Es cuando el Estado asume un relato único e intenta imponerlo como el relato verdadero, algo que los historiadores rechazamos rotundamente, la idea de que exista un relato verdadero. En ese sentido, las instituciones de la cultura, pero también las instituciones conocidas, como por ejemplo los museos, pero también la escuela, o sobre todo la escuela, son instituciones que deberían estar difundiendo una historia que fuese una historia acorde primero con lo que la disciplina, la ciencia histórica, con los niveles de la ciencia histórica actual, no relatos perimidos, no cosas que están ya pasadas completamente de moda, pero además debería, a mi manera de ver, hoy en una sociedad democrática que se pretende pluralista, que después del 83
todos los argentinos, o por lo menos muchos de nosotros, hemos bregado por una sociedad abierta y pluralista, el pasado también tiene que ser abierto y pluralista. Y por lo tanto el Estado debería abrir ese pasado a la interrogación, a las preguntas, a que la gente se cuestione ese pasado y no a bajar línea. No a decir, esto es lo que ocurrió, nosotros estamos en el final de una trayectoria heroica, nosotros quiere decir el gobierno, una trayectoria heroica que tiene este hito. Y eso es lo que tienen que aprender los chicos en la escuela y eso es lo que tienen que transmitir los museos. Una sociedad pluralista hoy en el mundo lo que hace es abrir ese pasado, interrogarlo desde distintas perspectivas, mostrar que no hay una memoria histórica, y eso viene a cuento del artículo de David Mayer, no hay una memoria única, los argentinos somos plurales, somos diferentes, y cada quien tiene derecho a tener su propia historia en ese sentido. Y al Estado le compete abrir el pasado de la interrogación y no cerrarlo bajando línea. Esta es la preocupación central mía, pero también de muchos de los que firmaron esta nota en defensa de o reclamando por el alejamiento de Pérez Goyán. Esa discusión está, por ejemplo, para hablar de los chiquitos hacia los grandes, esa discusión está en el Museo Histórico Nacional. Bueno, una discusión presente. Claro, el museo, a ver, cuando se crearon los museos, hace 100 y pico de años, la idea de un museo tenía que ver con lo que en ese momento se entendía por nación y por Estado, ¿no? Los Estados en ese momento lo que querían era crear una visión única, de crear una visión homogénea de los países, en el caso de Argentina, una sociedad conformada por una pluralidad de gentes provenientes de distintos lugares del mundo, los inmigrantes, pero también donde cada sociedad provincial tenía su propia trayectoria. Hay un esfuerzo de los estados por nacionalizar la historia y hay un esfuerzo por crear una sola identidad cultural. Esa era lo que se usaba, digamos, a principios del siglo XX, cuando todas las naciones se orientaban a darle uniformidad a su cultura. En lugar de aceptar que una sociedad puede estar formada por diversas culturas, había una tendencia a uniformar, a dar homogeneidad. Es ahí cuando se inventa la que se llamaba, o la vieja, historia oficial, donde hay un panteón de héroes, donde hay una serie de cuestiones que se consideran aquello que nos une a los argentinos, ¿no? Entonces, ahí se inventa el 25 de mayo como fecha fundacional de la Argentina, San Martín como héroe máximo, todas esas cosas que conocemos. Ahora, esto tenía su sentido, para bien o para mal, en ese momento, y ahí se creó, a fines del siglo XIX, el Museo Histórico Nacional. Lo que pasa es que en ese momento estaba acorde con los tiempos, digamos. Con el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, el Museo Histórico Nacional, que fue creado para eso, fue deteriorándose en todo sentido. Se deterioró el museo como edificio, se deterioraron sus colecciones, que son muy buenas, tienen muy buenos objetos, porque al final un museo está formado por los objetos que tiene, pero también se deterioró la relación con los historiadores. En 1889 lo que mostraban era lo que los historiadores en ese momento escribían, hoy era cualquier cosa. Y desde el punto de vista del relato también era medio un mamarracho. La verdad se ha dicho antes que subiera Pérez Goyán. La gestión de Pepe Nun en la Secretaría de Cultura durante el gobierno de Kirchner lo convoca a Pérez Goyán. Y Pérez Goyán es un historiador y arqueólogo muy prestigioso mundialmente, además que tiene experiencia muy importante en museos y en conservación del estado del Museo Etnográfico. Claro, él hizo una revolución en el Museo Etnográfico. Y lo que él hace es empezar cómo se podía, porque la verdad que uno de los problemas más serios es el problema de la dependencia total de estos museos de la Secretaría de Cultura, no tienen presupuesto, de manera que lo que hacen es pedir caja chica cada vez que necesitan algo, de manera que la guita venía en cuentagotas, digamos, y con eso, y a pesar de las dificultades, lo que hace Pérez Goyán de diferente es, por un lado, tratar de poner en valor el patrimonio que tenían ahí, o sea, desde limpiar los cuadros, restaurar los cuadros, que tienen una colección, por ejemplo, fabulosa de Cándido López, los cuadros de la Guerra del Paraguay, hicieron todo el trabajo de restauración de las banderas, en fin, restauración de objetos, cosas propias de los museos. Pero además se conectó inmediatamente con la comunidad científica, con los historiadores, los arqueólogos, los historiadores del arte, los convocó para pensar el museo. Y el tercer punto que hace al problema del pasado y la identidad nacional es que empezó a hacer una serie de exposiciones acotadas, porque
crear la muestra permanente exigía mucha discusión y debate, de manera que él empezó con ensayos parciales sobre algunos temas, y eso es donde se ve cuál es la idea nueva museística que había desplegado Pérez Goyán. La idea de que mostrar, por ejemplo, tomó la vuelta de Obligado, tema polémico. Arman una muestra sobre la vuelta de Obligado, donde además de mostrar una cantidad de objetos, esos objetos y el relato que se cuenta ahí interpelan al tipo que va, al chico, al turista, a la persona que va, y le muestra que hay diferentes maneras de pensar la vuelta de Obligado. Que la vuelta de Obligado no se puede ver solo, como dice el gobierno, por ejemplo, claro, la gesta heroica de defensa, bla, 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 de la soberanía, sino como no solamente un hecho conflictivo, sino también su interpretación. O sea, cuestionar pero así también como usted lo está contando, Pérez Goyán quería que la gente piense. Exactamente, no, grave pecado. Discúlpeme, se trata exactamente de lo contrario. Me espero un segundo porque vamos al informativo y lo de la manipulación de la historia por parte del gobierno, de la apropiación de la historia y de un síntoma chiquito al lado de lo grande que es este asunto, como es el tema del Museo Histórico Nacional, donde estaba designado como director Antonio Pérez Goyán y ahora fue reemplazado por una historiadora. ¿Es historiadora de Araceli Bellota? Bueno, de hecho, digamos, de facto, como digo yo. Ella escribe libros sobre historia, pero no es historiadora profesional. No estudió historia. Historiadora militante. Y bueno, ella nos estaba contando que Pérez Goyán tenía hacia el museo una aproximación que era, bueno, discutamos algunos de los hechos que después terminaron siendo casi fundacionales del propio gobierno, como por ejemplo la vuelta obligada, ¿no? Así es. Bueno, el tema es que, la verdad que el tema de cómo se encara un museo histórico tiene todo que ver con con el problema de cómo un gobierno piensa la cultura. Claro. Y si piensa la cultura en un sentido, por un lado, a la altura de los tiempos, ¿no?, en el sentido más específico del término, si convoca a la gente que sabe de la cuestión, pero por otro lado, y en el caso de la historia esto es muy importante, cómo se planta frente a el pasado argentino y cómo se planta en relación a abrir ese pasado para las múltiples visiones que existen, a la altura de los tiempos, no como en este caso, y eso es uno de los problemas que plantea, no como en este caso, que cuando se crea el Instituto de Revisionismo Histórico, Manuel Dorrego, que es donde funciona o donde ha estado integrada la nueva directora del Museo Histórico, Araceli Bellota, que es vicepresidenta, creo yo, me parece. ¿No era Brienza? No, me parece que la vicedirectora es Araceli Bellota, y bueno, es inevitable vincular su nombre con el Instituto Dorrego, y es inevitable mostrar qué significó la creación del Instituto Dorrego, porque esto se relaciona con lo que estamos... Es la vicepresidenta primera del Instituto. Claro. El Instituto Dorrego se crea como por decreto del Poder Ejecutivo en 2011, con el propósito de promover los estudios sobre ciertos temas. Bueno, hasta ahí todo bien. El problema es que inmediatamente en el decreto mismo de creación se habla de la historia verdadera de nacional y popular, por supuesto, y la historia verdadera de algunas figuras que han sido nunca estudiadas por la historiografía oficial, que se supone que es la que hacen los historiadores en las universidades, en el CONICET, en fin, etcétera, y historia que no se habría hecho y que ellos van a venir a hacer como gran novedad. Bueno, ahí también se hizo una declaración pública de un número muy grande de historiadores de todo el país, diciendo primero que la historia de Dorrego, por ejemplo, la historia de Rosas o la historia de cualquiera de los Moreno, todo eso está no hecha, recontra, sí, claro, transitada, no digo hecha porque nunca se termina de hacer, pero digo transitada por los historiadores que desde hace 30 años, desde que cayó la dictadura, estamos trabajando en las universidades del país con niveles de investigación muy importantes sobre temas muy variados, y que ellos no venían a descubrir nada, primera cosa. Segunda cosa, que esa historia oficial contra la cual ellos se convierten en Quijotes,
en realidad no existe hace muchísimas décadas y que la historia oficial que hoy existe es la historia que el gobierno está proponiendo. Es decir, hay un reemplazo de lo que fue la vieja historia oficial, la que hablábamos, la historia liberal del principio del siglo XX. La historia Mitre, para decirlo. La historia como de diría el Mitre, gobierno, exactamente. Cosa que ha quedado perimida, han pasado mucha agua bajo el puente y sobre todo después del 83 se ha renovado enormemente la historiografía, no solo la de las universidades, sino también la que se enseñaba en los colegios, para proponer una historia revisionista que ni siquiera es la historia revisionista que surgió en 1920 o 30 contra la historia liberal, que era una historia producida por ensayistas de fuste, ¿no es cierto?, como Ernesto Palacios, como los hermanos Irasusta y demás, sino una versión degradada que simplemente es un arma militante un arma militante que se articula con una versión oficial del pasado propuesta por el partido en el gobierno. Entonces, simplemente, ese es el Instituto Dorrego. El decreto de creación es escandaloso. Es como si yo le dijera planteara, y lo voy a decir directamente, como si yo creara mañana, o el gobierno creara mañana un instituto dedicado a la promoción de la historiografía marxista, que es la única que vale. Si esto ocurriera, se cae el país, ¿no es cierto? Vendría un escándalo nacional, claro, porque ¿cómo un gobierno va a proponer una versión de la historiografía? El gobierno crea el Instituto Dorrego con la misión específica de efectivamente dar la versión revisionista, que es otra versión, no es marxista, pero es otra versión congelada del pasado, y esa va a ser la versión oficial y es la que se va a enseñar en las escuelas, bla, 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 bla. Entonces digo, es un escándalo. No fue un escándalo. Está ahí el instituto, ahora tiene 7 millones de pesos. ¿Hicieron algo? Sí, ya empezaron a escribir, a sacar cosas, tiene 7 millones de pesos de presupuesto, y su función, como se ve, también es ser una usina o un espacio desde donde el gobierno va a tomar, va a sacar, digamos, los próximos funcionarios de cultura, como por ejemplo el caso de una preguntita, espera. En Europa, en Estados Unidos, los museos más grandes que hay tienen directores que no cambian cada vez que cambia el gobierno. Exactamente. No cambian nunca, en realidad. Cambian cuando la comunidad... ¿Cómo son las formas que existen en esos países para decir quiénes que tienen que manejar la cultura en esos lugares? Bueno, una cosa muy importante y que lamentablemente en Argentina solo existen algunas instituciones, es que estas instituciones deben ser, sus directores y su personal debe ser elegido por concurso. En Argentina eso no ocurre, salvo en el caso del Museo de Bellas Artes, que ahora su director está nombrado por concurso, pero digamos, el Museo Histórico es de Pepe Pérez, el de José Antonio Pérez Goyán también, era un nombramiento por contrato, de manera que está a discreción del poder. Como tampoco tiene autarquía financiera, de manera que está dependiendo de si en este caso Cosia le tira unos pesos o no le tira unos pesos. Entonces, esto que vos decís es fundamental. Un museo como este no tiene que estar por encima del gobierno, tiene que estar, es una institución estatal, insisto, porque yo digo, hay que distinguir, el gobierno tiene derecho a tener una visión del pasado, el Estado no. El Estado no, es de todo. El gobierno puede hacer una fundación del Frente para la Victoria que enseñe lo que se le ocurra. Exacto. Pero lo que no puede hacer es intervenir en los programas de estudio, como si los programas de estudio fueran del gobierno y no del Estado. Exactamente, o puede crear el Frente para la Victoria, que puede crear un instituto para estudiar a Manuel Dorrego y darle toda la plata que quieren. El Estado no puede hacer eso, no debe, no puede, poder puede y lo vemos que está funcionando, pero no debe. Y en el caso es muy interesante ver cómo funcionan los museos en otros lados. Yo hace poco estuve en Alemania, en Berlín, el Museo de Berlín es una maravilla, el Museo Histórico, y el trabajo que se tomaron los tipos para realmente crear un museo que reflejara distintas posiciones en un país tan atravesado por el conflicto como Alemania, no solo convocaron a los mejores historiadores e historiadores del arte del país, sino que hicieron un proceso de consultas públicas con las universidades, en fin, todo un trabajo que, bueno, acá lo vamos a reemplazar por designar una persona que probablemente, no quiero abrir juicio sobre lo que va a hacer, pero viendo lo que ha pasado en un museo como el de la Casa de Gobierno o en las muestras que hicieron para el Bicentenario, etcétera, va a ser el cuentito de Villiquen, pero en versión revisionista. ¿Qué es lo prudente? Acá tenemos un problema con la historia en Argentina. Ya lo creo. En ningún lugar, yo no veo que en Estados Unidos discutan al general Grant.
No. por ejemplo. No. O que se agarre la trompada, incluso más cercano, por Luther King. No, claro. Que es a 20 minutos. Pues tampoco. Acá hay gente que discute a Rosas, hay otra gente que discute. Es una cosa muy extraña. Sí. Pero también hay otra cosa. Parece que nosotros sacralizamos personajes y los incorporamos a la historia según la conveniencia política. Totalmente. La pregunta es, ¿en qué país del planeta estarían los mocasines de Néstor Kirchner muerto hace cuánto? ¿2 años? ¿O 3? ¿Cuánto hace que murió? 2 años Sí, y dos- unos meses, dos 2 años y medio. 2 años y medio. Vamos por 2,5. ¿Existe en algún lugar del mundo, en un museo nacional, el traje de los mocasines del presidente que murió hace 2 años? El Museo de Madame Tussauds, nada más, que lo hacían de cera rápidamente No, cuando bueno, se movían es los un museo bichos. del espectáculo. Claro. Yo te digo, Claro, un museo museo... en serio. Sí. Claro. No, igual que, bueno, pero esto tiene que ver todo con la política, esta política de, por ejemplo, la cuestión, vos sacaste el tema de Kirchner, no había muerto Kirchner y ya había cuántas escuelas, hospitales, monumentos, calles, etcétera, que se llamaban Néstor Kirchner. ¿No hay un tiempo para nombrar calles o edificios? Debería. ¿No lo hay por No, ley? creo que había, pero la verdad que no conozco la legislación en ese sentido, no te puedo decir. ¿Qué sé yo? 10 años, 20, no sé, algo. 10, o sea, 1 hora, aunque sea. Claro, voy a comenzar una herejía porque Hilda es una de las más importantes, una de las intelectuales más importantes de la Argentina y una de las historiadoras también más relevantes. La herejía es esto, para resumir, ¿no? Aquí hubo una historia oficial durante muchos años, que fue la historia conservadora, digamos. Luego hubo una reacción desde el nacionalismo, que se llamó revisionismo para nuestros oyentes, un nacionalismo que dio una batalla muy dura. Ahora luego lo que está diciendo Hilda es que a partir sobre todo del 83, pero creo yo que venía un poquito de antes quizás, los profesionales de la historia, los científicos de la historia, dijeron, bueno, a ver, entre el revisionismo, entre el conservadurismo y entre lo que conocemos nuevo, acá hay una nueva historia, esta historia profesional es esto. Lo que viene a construirse ahora, que es un neorevisionismo, la verdad que lo único que tiene es la funcionalidad política de inscribir al kirchnerismo en un linaje histórico. Es decir, nosotros los kirchneristas descendemos directamente de San Martín, Dorrego, Moreno, como dijo el otro día, la otra vez Larroque, el número 1 de la Cámpora. Nosotros descendemos de Moreno, de Belgrano, de San Martín, de Rosas, de Irigoyen, de Perón y no me acuerdo. Superman y Batman. Algo más. Ahora, hay que tener en cuenta que esto de inscribirse en una tradición, la verdad que ha traído buenos votos a Chávez, por ejemplo. Sí. Que Chávez viene en nombre de Bolívar, viene en nombre de un fantasma, se lo apropia ese fantasma y crea una historia alrededor de él, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar es cuánto de política y cuánto de historia hay en todo este movimiento. Bueno, yo vuelvo a lo que decía al principio. El problema es que el pasado se politiza inevitablemente. Es cierto que, como vos decías, este país eso lo lleva a la enésima potencia y que en muchos países nadie está discutiendo, no cosas que pasaron hace 150 años, sino anteayer, digamos, hace 20, ¿no? Digo, que no se dividen las pasiones, claro, como se dividen en la Argentina. Eso daría para otra charla. Pero, digamos, es cierto que el pasado es materia de apropiación política y eso, bueno, es así, digamos, acá y en todas partes, con más o menor intensidad, más o menor vigor. De nuevo insisto, cuando eso forma parte de un discurso político, perfecto. Cuando eso forma parte de un discurso cultural de un Estado, es donde estamos en problemas. Entonces, si efectivamente el Estado del fin del siglo XIX construyó una versión hegemónica del pasado, que no era conservadora en ese momento era más bien de avanzada, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, pero que era su propia versión y buscó imponerla a través de los mecanismos escolares, etcétera, etcétera. Y luego el revisionismo se erigió contra esa visión a través de un grupo de ensayistas poderosísimos desde el punto de vista de su capacidad de transmitir un nuevo mensaje, y que fue muy exitoso, porque de hecho esa versión revisionista de la primera hora, por decirlo así, impregnó mucho el sentido común de los argentinos. Al día de hoy ese mensaje penetró fuerte. Y penetró fuerte porque en ese momento era contrahegemónico, uno podría decir, era en contra de lo que era oficial. Entonces eso, bueno, cuando la gente le gusta, ¿no es cierto?
Ahora, el propio Perón fue muy cauteloso con eso. El propio Perón, como siempre suele decir Tulio Alperín, que es un gran historiador, dice, bueno, cuando hubo que nacionalizar los ferrocarriles y le puso los nombres a los ferrocarriles, le puso Mitre, Sarmiento, Urquiza, Roca, no le puso Rosas, qué sé yo quién, Facundo Quiroga, ¿no? Perón era bastante más cauteloso en ese sentido, porque bueno, tenía otras políticas. Entonces, lo que viene después, yo digo, la historia no es solamente que ahora hay una historia, comillas, científica. Eso es importante porque la producción es muy amplia y es diversa. Porque esa historia no es que tiene, la historia científica, entre comillas, no es que te da la verdad, te da la posta, esta es la verdad. Lo que te da son distintas visiones, pero fundadas, con fundamento. Y vos elegís después la que te gusta, desde el punto de vista de tus posiciones políticas, tus valores y demás, pero fundadas, no cualquier... No Cabral Angoleño, por ejemplo. Claro, no cualquier cosa que te inventás, porque, bueno... Ahora, esa historia, comillas, científica, bueno, tiene sus circuitos. Esto no quiere decir que el gobierno... esto no quiere decir que esta historia científica reemplace a los relatos del pasado que circulan. La diferencia hoy es que no puede, no debe, porque la sociedad, hemos reconocido que la sociedad es plural, que la sociedad está formada por gente con distintas memorias parciales. Entonces no hay ningún derecho de un Estado de imponer una versión, no hay ningún relato que hegemonice, o no debiera haber relatos que ¿Hay hoy en la hegemonicen. universidad libertad de cátedra? Bueno, en la UBA sí, pero no sé, ha habido algunos, ¿Y en la escuela secundaria? no lo sé. En la escuela secundaria creo que depende mucho de los lugares, porque hay que pensar que la educación está muy federalizada y ha habido algunos síntomas preocupantes que se fueron en su momento denunciados en distintas instancias de programas programas que estaban absolutamente marcados por la versión que yo llamo ahora la historia oficial de hoy, que Claro. es la historia del Pero perdóname, gobierno. la patología, ¿no? La patología argentina de hacer buenos y malos en la historia, ¿no? Sarmiento es malo o bueno, depende de quién lo diga, Rosas es malo o bueno, hay un quilombo bárbaro con Roca, que no saben bien si es bueno o malo, depende de quién piense cada cosa. Esa idea patológica, ¿no? De que Sí, creo pero, que... perdón, pero el mismo que saca de los billetes a Roca, lo manda a matar a Félix Díaz, te quiero decir que... Claro, Marino. claro, No, pero... lo que pasa, pero esa idea de que tiene que haber un relato, y que esa es la batalla cultural. Esa es la idea de batalla cultural. Hay un relato que tiene que imponerse. Y también hay que pensar que esto toca sensibilidades en la gente. Si ha habido en el pasado un relato que tuvo fuerza, como fue el primer revisionismo, que caló en la gente, porque caló, ¿no? A través de las buenas plumas de José María Rosa, de los Irasutas, caló mucho. Yo misma cuando estaba en el secundario, me acuerdo que leía, mi viejo tenía una muy buena biblioteca, leía los revisionistas, iba al colegio secundario y me peleaba con la profesora que tenía la versión antigua. Y a mí me encantaba leer eso porque eran buenas plumas y era la visión contraria. Ahora esa forma de pensar Fue el superado pasado. por el tiempo. Bueno, fue superado porque la sociedad no debe tener un solo relato, no hay un solo Pero relato. además no es como muy berreta esta Es versión. berretísima. O sea, a mí la sensación... Claro. No, pero en serio, Un digo, ejemplo- porque un la ejemplo de lo calidad berreta. ha bajado mientras muchísimo. estamos hablando me están llegando Sí. un montón de mails de colegas, de gente que la conoce, hablando de quién es Araceli Bellota, y en serio es increíble, o sea, que hayan cambiado. Ella no solo tiene un programa con Guillermo Cherasny, que digamos es ¿Quién? Araceli Tuvo- Bellota entre 2003. ¿Cómo con Cherasny laburaba? Sí. Hay que laburar con Cherasny. Y además Creo escribió- que era anticá, entonces. Sí, escribió un libro cuando en medio de la crisis del campo que se llamaba La Argentina y el campo, una misma historia. En el 2006. No hago esto para hacer archivo. Digo, uno se pone a comparar, Claro. digamos, nivel. a Pérez Goyán Pero con Araceli Bellota. Y es te parece increíble. increíble que alguien haga ese cambio. Pero te cuento. Ni siquiera pensemos por esa cuestión de cambiar ideológicamente, sino por la berretada. Porque además son Profesionalismo. talentos muy berretas. Te cuento una cosa, cuando hacen el monumento a la Vuelta de Obligado, se lo dan a dedo a Rogelio Poricelo, que era el específico, era el artista ideal de Videla, viajaba con Videla en el avión todo el tiempo, si ni siquiera agarraron a algún peronista, alguien, o a León Ferrari para que lo diseñen, fueron a elegir justo al tipo
que ellos están todo el tiempo hablando mal del gobierno de Videla y demás, y lo pusieron a quien viajaba con Videla en el avión. Es decir, ni siquiera saben elegir, no saben cómo... Porque ella dijo, me encanta Polecelo. Y no dijo la historia, no te conviene porque este tipo, nada. Son muy berretas en todo. A mí eso me parece como preocupante por eso, porque entre el cuento porque ahí sí hay una cosa que digo, si uno no puede ni siquiera aprovechar la profundidad, porque no es que estás hablando del sesgo, no lo sacaron porque Pérez Goyán tiene un sesgo, sino porque quieren poner a alguien. Yo creo que efectivamente él estuvo un tiempo, en algún momento es casi un milagro que se hubiera estado tanto tiempo pensando en los cambios que están ocurriendo en otras de hecho Nun se fue. Bueno, y Nun firmó nuestro reclamo también por Pérez Goyán, y de hecho en la Secretaría de Cultura hay muchas de las cosas que se han hecho alrededor de la historia en el último tiempo que apuntan totalmente en otra dirección. Pérez Goyán es una especie de milagro, ¿no? Pero dentro de los parámetros de este gobierno, hasta que se dieron cuenta, igual lo tenían desde un punto de vista muy radiado porque no tenía dinero, o sea, realmente con cuentagotas le daban la plata, ¿no? Una última pregunta, porque se nos está terminando el programa. Usted pertenece a esa generación de que hoy está en gran parte manejando la cultura argentina, Carta Abierta, etcétera. Yo Carta Abierta no, ya sé, pero hablo por la cuestión general, generacional. Sí. Yo estoy muy enojado con esa generación. Yo el otro día dije cualquier barbaridad al aire, no importa, esto es menor. Yo le quiero preguntar, usted tiene una visión crítica de eso. Sí. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué le pasó a toda la gente de 60 y pico que ahora está cerca del poder y que lo usa de esta manera, que se pasó toda la vida tratando de llegar al poder y que ahora cuando finalmente llegaron al poder son esto que son? Es una excelente pregunta y yo no tengo una respuesta, porque lo que simplemente me gustaría decir al respecto es que la generación nuestra está muy dividida en ese punto. Los intelectuales de esta generación estamos muy divididos. Y creo que un sector, y no quiero, digamos, atribuirme a entender ni psicológicamente lo que le pasa, pero hay un sector que de alguna manera no creyó en lo que fue en los 80. Todos creímos que habíamos cambiado, ¿no es cierto? Después del 83, mi generación, muchos de nosotros hicimos una autocrítica de cuál había sido nuestro lugar y nuestro papel y nuestra visión del mundo en los años 60, 70. El problema de la crítica a la revolución como mecanismo de transformación y otras tantas cosas, que el uso de la violencia, etcétera, que muchos de nosotros y muchos de mis compañeros de generación hemos hecho. Pensando que se abría una nueva etapa, que además, efectivamente, vuelvo a lo que dije antes, que empezamos a creer en lo que no habíamos creído nunca, que las sociedades son plurales, que hay distintas maneras de ver el mundo y que una nación debe fundarse sobre acuerdos de un tipo que no es la identidad cultural homogénea, como fue en algún momento, ni tampoco la identidad política autoritaria, sino que tenemos que ser amplios y fundar las bases de la nación sobre otros puntos que tienen que ver, entre otros, precisamente con la tolerancia, palabra que nuestra presidenta dice que detesta, por algo debe ser, pero que es en la tolerancia, en el valor del debate abierto, en la confrontación racional, esto es, en la posibilidad de crear bases comunes para gente que somos muy diferentes. Al final uno puede pensar también que la nación es un artificio, ¿no es cierto? Porque ¿qué hacemos todos nosotros sentados acá alrededor? ¿Qué tenemos en común? Eso exige, y de hecho las sociedades trabajan mucho para tratar de ver cómo se quedan juntitas y no se arma el desparramo, ¿no? Bueno, todo eso creíamos que lo habíamos aprendido. De pronto hay un grupo que efectivamente parece que no hizo nunca ese tránsito, que en realidad vuelve, para mí, a visiones que hoy son anacrónicas. Uno puede adjudicarle intenciones a esto, qué sé yo, la cercanía del poder, el gusto por no sé qué. Yo no sé si es eso. En muchos casos pienso que es una genuina creencia en que este gobierno está realizando lo que dejaron inconcluso, y ellos lo dicen, en los años 70.
como yo creo que lo que lo que se dejó inconcluso estaba mal de por sí, entonces no me puedo sentir afín a esto, pero muchos de ellos de alguna manera reivindican ese pasado y son dos pasos. Uno, reivindican ese pasado, lo cual indica que hay todo un imaginario que no fue desmantelado, pero por el otro también creen que este gobierno lo realiza, que eso me parece ya ciencia ficción. Eso me parece ciencia ficción. Pero bueno, allá. Gracias, Silvia, por haber estado acá. Gracias a ustedes. Gracias, Silvia Sabato. Señores, 1 minuto pasa a las 2 de la tarde.